Mesa resentida de análisis de las elecciones del Estado de México y Coahuila. ¿Cómo estás? Listo, perdón, no tenía el audio activado. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy feliz de estar aquí. También saludo pues con muchísimo afecto a Hans Salazar. La verdad es que siempre es un placer escucharles y estos análisis, sobre todo después de una gran noticia que tuvimos ayer en el Estado de México, me parece importante señalar algunas cosas. A ver, quisiera empezar con este análisis que tienes, mi querida Gracia, porque aquí estamos diciendo, Hans y yo, que es una hazaña verdadera histórica del triunfo de la dignidad, del triunfo de la esperanza, de la decisión transformadora del pueblo mexiquense de salir a votar y desterrar para siempre al PRI. Y creo que eso es importantísimo, con toda la estructura, con el manejo de los programas sociales, con todo lo que vimos, sale adelante la candidata Delfina, la maestra, y gana por 10 puntos. ¿Cuáles son tus principales anotaciones con respecto a esta victoria del movimiento en el Estado de México? Bueno, creo que una frase que subraya todo lo que acabas de decir y todo lo que sucedió en el Estado de México es que los días históricos parecen ordinarios mientras suceden. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste, lo que pasó ayer en el Estado de México, yo no creo, primero, que sea casualidad, ¿no? Porque aunque la narrativa de la derecha se ha echado la culpa a todo el mundo, a su manera de actuar y a cómo han construido esta disque oposición, pues habla sobre todo lo que, no nada más el papel que ha jugado la oposición, sino también el papel que ha tenido el partido, el papel que ha tenido el obradorismo dentro de toda esta transformación. Y no hablando específicamente de los 4 años de gobierno que lleva el presidente, que evidentemente pues no es menor. Hay un mapa que creo que lo sacó El País, en donde era, creo que antes de 2018, el país estaba pintado casi de arcoíris, ¿no? O sea, aparte aprovechando el Pride, estaba pintado de arcoíris y sobre todo el partido hegemónico era el PRI. Pero en estos momentos ya es todo lo contrario, porque Morena, con la victoria de ayer del Estado de México, gobierna 23 estados de la República. Y el año siguiente, pues hay la gran posibilidad de que gobierne muchos más estados y que sobre todo, pues podamos darle continuidad a este proyecto de transformación. Entonces, lo que decía es que yo no creo que sea casualidad. Yo creo que primero nos genera mucha esperanza porque la gente del Estado de México, los mexiquenses, por fin dijeron ya no más, ya no queremos esto, y que todo el trabajo que ha hecho la maestra Delfina, en donde se ha desempeñado, pues habla también de la clase de gobernante que quieren tener y que esa clase de gobernante es la que nos caracteriza, la que nos caracteriza la Cuarta Transformación y a las y los militantes. ¡Ay, qué bonita foto! Pues que también ella, no nada más es, pues ha caminado con el presidente desde hace muchísimo tiempo, sino que ella representa todo lo que queremos para un estado y lo que queremos para este país. Hay que recordar que Delfina es una mujer que viene de un padre albañil, de una madre costurera, que ha vivido toda la vida en la misma casa, que es maestra. O sea, creo que tiene muchísimas cualidades que jamás debemos dejar de ensalzar. Tenemos problemas graves aquí en la producción, pero bueno, continuemos. Eso que decía Gracia es muy importante, Hans, la parte de que la maestra no viene de esa clase política que estaba por querer gobernar al Estado de México durante ya 100 años, o sea, quería completar ese siglo. Y la gente sí entendió que la maestra Delfina representaba todo lo que el presidente también representa, ¿no? El trabajo casa por casa, el trabajo a ras de tierra, el subir 150 escalinatas porque es de difícil acceso a un municipio y de decir, oye, ya me di cuenta que casi me da aquí el infarto porque está súper pesado. Cuando lleguemos vamos a resolver esto, vamos a ver la manera de resolverlo. El entenderse con los vecinos, con el pueblo, es algo que hizo esa conexión tremenda que solamente es muy parecida a lo que el presidente López Obrador ha logrado durante tantos años, ¿no? El identificarse con el pueblo. Y por otro lado, Gracia nos propone algo que es muy interesante de análisis, es el trabajo también que ha hecho la Cuarta Transformación, es decir, el presidente de la República,
para generar en el Estado de México esa posibilidad de decir lo que está haciendo el presidente lo tenemos que apoyar aquí para que llegue esta transformación también al Estado de México. ¿Cómo ves? Son factores muy interesantes, efectivamente. La maestra Delfina, pues una persona muy sencilla. Yo la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de preguntarle, como lo hice el día de ayer, cuando nos acercamos al final de la emisión de su voto. Sí, había tenido la oportunidad cuando estuvo en la mañanera, pero es muy diferente. En una mañanera, cuando fue secretaria de Educación Pública, allá a ras de tierra, en la banqueta, pues, por decirlo de alguna manera. Qué sencillez, digo, porque yo la notaba más nerviosa en la mañanera, precisamente porque ella decía los reflectores, todo esto, ¿no? Y en la calle es ella. O sea, en realidad no hay, contesta con una tranquilidad y una sencillez que me llamaba la atención. Ayer también veía un tuit en las redes donde decía, estaba interesante ese tuit porque decía, si lo que más les molesta es de dónde viene la maestra. ¿Qué es lo que le critican al presidente, no? Ajá, claro. Esto no lo toleran porque es un clasismo y un racismo que resalta. Entonces yo creo que son varias posibilidades ahí de todo este enojo, ¿no? Obviamente también de lo que representa el propio Estado de México. Pero bueno, esto es un análisis político. El otro también tiene que ver un análisis o una reflexión de cómo ven a la maestra. ¿Cómo una maestra y cómo Delfina no tiene presencia, no se viste con ropa de marca? Bueno, estoy hablando de lo que dice la oposición o el clasismo, ¿no? Cuando verdaderamente, bueno, pues le están buscando cualquier tipo de cosas. ¿Y por qué usa ese tipo de zapatos tan sencillos? Nosotros no nos merecemos. O sea, es impresionante, pero la mayoría de la gente, lo dijo hoy en la mañana el presidente en la mañanera. La gente trabajadora del Estado de México, la gente que se traslada y que se tiene que levantar a las 4 de la mañana, trasladarse, pues somos una zona conurbada aquí en la Ciudad de México junto con el Estado de México. ¿Cuánta gente no está aguantando todo eso y es con lo que se identificó también? Sí, y en ese sentido, Gracia, también es para pasar a Coahuila. Quiero que terminemos con el Estado de México, pero también es el triunfo en contra del clasismo, en contra del racismo. Y me parece que es un tengan para que aprendan esa clase política que tiene además, por desgracia, mucho todavía, por desgracia hay que decirlo, todavía tiene muchísima representación social de gente que sí piensa cómo va a ser una hija de un albañil, cómo va a ser una maestra, exacto, cómo va a ser una persona que viene de abajo, la que nos gobierne. Todo eso también se derrota. Pero además se derrotan a los medios de comunicación. Por eso es una victoria, Gracia, sumamente importante. Por eso yo hablo de una gran hazaña. Derrotar a todos estos factores políticos, sociales, todo esto me parece algo que tenemos que festejar y tenemos que estar muy orgullosos de ese paso que se ha dado de derrotar a ese clasismo también y a ese racismo. ¿Cómo ves? Totalmente, yo creo que parte de la lección que Morena, que el presidente da siempre y sobre todo cuando llegan el momento de las elecciones, pues es un tengan para que aprendan, ¿no? Hoy justo leía un tuit de Denise Dresser, pues quién más, ¿no? Lo podía haber escrito, en donde le decía Delfina maloliente, ¿no? O sea, dentro de sus lecciones y su superanálisis de las elecciones del Estado de México y Coahuila. En una parte dice de la narrativa identitaria polarizadora, porque evidentemente hablan de polarización para disfrazar su clasismo, donde gana su candidata a pesar de ser maloliente. Entonces, a ver, vamos a decir, bueno, a lo mejor no quería decir maloliente, a lo mejor quería decir otra cosa, pero viniendo de Denise Dresser, que representa a toda esa clase, a esa élite academicista, a todos los comentaristas que se la pasan hablando más, no del desempeño de una funcionaria o funcionario público, la 4T, sino de su persona, de lo que representa, porque para ellos la 4T es eso, somos malolientes, somos ignorantes, somos acarreados, somos adoctrinados, somos peje zombies, ¿no? Y lo hemos hablado infinidad de veces en esta mesa, es que como ellos creen esto y realmente lo escriben, y no aprenden, ¿no? No aprenden a pesar de que ayer fue una lección histórica sobre lo que ya no quieren los mexiquenses y también lo que no queremos los mexicanos y mexicanas. Y que finalmente hace rato yo le contestaba, oye, pues si sigues
con esos análisis es un resumen de todo lo que piensan y por eso perdieron y por eso perderán no nada más en el 24, sino los próximos 100 años. Porque creo que lo que ha hecho el presidente en todo este movimiento de transformación, aparte de todo lo que ha hecho en las políticas públicas, en este humanismo mexicano, dentro de la revolución de las conciencias, es hacerle ver a la gente de a pie, sobre todo, que no nos merecemos esa clase política, que no nos merecemos a una Denise Dresser que le diga maloliente a una de nosotros, y no a una de nosotros por ser de la 4T o por ser Delfina Gómez, sino porque Delfina Gómez representa a ese mexiquense que se tiene que trasladar a las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana para llegar a su trabajo. Y representa a ese mexiquense que perdón por la palabra, pero que se ha fregado durante toda su vida y que ha vivido con los mismos resultados de su gobierno y que en este momento dice, ya no queremos eso. Y por último, también nada más hubo otra comentócrata que decía que Delfina no tenía hijos, que no estaba casada. Y Guadalupe Loaesa. Guadalupe Loaesa, y que por otra parte, Alejandra del Moral tenía 2 bellos gemelos, estaba casada y en sus conferencias hablaba de Dios. Entonces, aquí yo diría, yo estoy muy orgullosa de tener una gobernante dentro de esos 23 estados de la República, de una mujer que no está casada y que no tenga hijos. ¿Por qué? Porque también rompe con los estereotipos de género de lo que debe ser una mujer. Entonces, eso es súper importante, que aparte de todo lo que representa Delfina, creo que también esto para las mujeres debe ser algo digno de admirar, porque nosotros somos mucho más que eso, y justo eso, las mujeres podemos gobernar. Muy bien, gracias. Solo decirle a la producción, por favor, cuando estemos hablando con Gracia, solamente ponernos aquí el mute para que podamos escuchar el audio de Gracia ahorita en la siguiente intervención, de favor. Se está integrando a esta mesa el diputado por Morena, Isaac Montoya. ¿Cómo estás, Isaac? Encantado de acompañarles. Tu micrófono acá, por favor. Encantado de acompañarles y pues un gusto que nos hayan invitado para hablar de la Isaac, materia. ya estamos entrando a la parte de Coahuila, pero tú eres diputado en el Estado de México, estuviste ahí. Cuéntanos cuál es tu percepción. Aquí hemos hablado de varios factores del triunfo de la maestra, también de la movilización de parte del Estado, de las trampas, de lo que se vivió. ¿Tú cómo viste esta elección en el Estado de México? Pues fue una elección donde, por supuesto que hubo fraude, pero el fraude no les alcanzó. O sea, fue un fraude que se trató de aplicar con el dispendio de recursos públicos. Realmente hubo pues prácticas de amedrentamiento que ya las hemos visto en Aguascalientes, las vimos en mayor medida en Coahuila, pero pues el Estado de México no se quedó atrás. A nosotros en Naucalpan nos tocó ver cómo la policía municipal levantó. Al final de la jornada había alrededor de 8 o 9 compañeros detenidos. Les fabricaban delitos electorales al grado tal de que les sembraban supuesta propaganda. Es una cuestión muy burda de que pues estaban colocando propaganda o que estaban entregando recursos para compra del voto, todo lo que ellos hacían, pero ellos contaban con un código que era una palomita que se colocaba en una palomita blanca, ¿verdad? Así es, y de esa manera evitaban ser llevados, a pesar de que estuvieran comprando votos, a pesar de que estuvieran amedrentando. En el caso del salario rosa, se dedicaron a presionar a las mujeres beneficiarias para que tuvieran que votar por el PRI. Es decir,